Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los metaleros es un absoluto y total lujo que tengo como compañía a mi querido amigo Tony Hernando de Lords of Black, ¿eh? Un grupazo que debéis escuchar, impresionante, merece la pena que les sigáis. ¿Cómo estás, Tony? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Es un placer, un honor estar aquí discutiendo, debatiendo sobre una de nuestras pasiones comunes, que es el rock en general y el heavy metal en particular. Así que para mí es un gusto hablar con un reconocidísimo economista y liberal que defiende la libertad y defiende que el rock es principalmente libertad y el heavy metal más que Más. ninguno. Exacto. Efectivamente, efectivamente. Oye, pues tenemos aquí una selección de 10 discos que consideraríamos esenciales, algunas recomendaciones honorables, porque claro, tengo la mesa que parece un escándalo, yo ya vengo preparado, ¿eh? Y algún disco que vamos a recomendarnos mutuamente que a lo mejor no tenemos, es probable. Así que vamos a empezar, Tony. Tú, vamos a ir si quieres de dos en dos, dime dos. Vale, los he traído además en vinilo porque Ah, son algo para mí muy importante tenerlos físicamente y como propiedad, como coleccionista. Y voy a empezar, y es raro porque yo no tengo mucha música en español. Soy en ese sentido, pues no tendré a lo mejor ni 100 discos. hmm, Pero este grupo para mí, cuando era un adolescente o un niño, este grupo creo que para nosotros lo era oh, todo. bueno. Qué grande, qué grande. Entonces, Buen he amigo del cogido el canal, disco Serpa también. Sí, he cogido el disco en directo porque en lugar de recurrir a volumen brutal o quizá mi favorito personal que sería en un lugar de la marcha, quizá este disco es el culmen de un grupo en su momento álgido, en una comunión espectacular con los fans. Para nosotros este grupo era como religión, no solo la música, sino las letras nos conmovían, nos hablaban realmente de cómo nos sentíamos todos en aquella época y musicalmente estaban a años luz de cualquier grupo de pop o de rock de España, eran literalmente los mejores, virtuosos todos ellos en sus instrumentos, unos mensajes muy claros, antipoder, muy incómodos, por eso se hicieron tan incómodos en aquel momento y eso jugó en su contra, obviamente, pero era un grupo irrepetible. Fantástico, Así que gran Barón disco. Rojo al Rojo Vivo. Fue el primer disco que compré con mi propio dinero, con 13 años creo. Madre mía, qué maravilla. Vamos allá. El segundo, en realidad hago trampa porque no sabría decidirme por estos dos. Como sabía que Entonces, no sabía que nos íbamos a repetir. sí, si nos repetimos, pues entonces ya el orden lo vamos modificando. Sí, Ozzy Osbourne en solitario, recién expulsado de Black Sabbath, hace un grupo inigualable junto a Randy Rhoads en la guitarra, Bob Daisley en el bajo y Lee Kerslake en la batería. Y hacen dos discos que en mi opinión son inigualables desde el punto de vista musical. Recuerdo como si fuera hoy el día que compré este disco en una tienda en Valladolid y aunque me gustó mucho la cara A, fue al poner la cara B y empezar con la canción Mr. Crowley, que fue uno de esos momentos que dices, wow, una revelación. Porque ese sonido de guitarra, ese solo de guitarra de influencias clásicas, porque yo hasta aquel entonces solo escuchaba música clásica, yo estudiaba de niño en el conservatorio y yo era muy fan de la música clásica, pero vi que el rock, luego ya me bucé mucho más en Rainbow, en Genesis, en grupos que tenían una clarísima influencia de música clásica. Así que vi esa unión entre el rock y la música clásica y fue amor a primera vista, claro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, qué gran disco, qué dos grandes discos. Los dos primeros de Ozzy son incomparables. Y aquel grupo, ¿eh? Aquel grupo que hicieron los dos primeros discos, fantásticos. Bueno, pues yo voy con los dos míos primeros. Vamos a ver, ¿eh? Mío primero, Motorhead, Pero Bastard. ¿Mm? uno muy moderno. Este es muy moderno, bueno, muy moderno, relativamente moderno, efectivamente, pero lo que me gusta a mí de este disco, aparte, o sea, obviamente si digo Motorhead, claro que hay discos que son mucho más clásicos, Ace of Spades, Overkill, todos estos,
Pero este disco, además de ser, yo creo que es más fácil de escuchar para la gente que no está acostumbrada a un grupo como Motorhead y además tiene una canción que es de lo más raro en Motorhead, que es un tema lento, ¿no? Don't Let Daddy Kiss Me, que es sobre temas bueno, temas escabrosos, pero muy, muy, muy bueno. Y sobre todo aquí está, bueno, gran batería, Filthy Animal Taylor en la banda original. Ves que aquí está el fantástico batería que ahora está con Scorpions, ¿no? Mickey Dump, ¿no? Si no me equivoco. ¿Mm? Mickey D, Mickey D, que me he equivocado el nombre. Mickey el D. sueco que estuvo en King Diamond, toda la época Eh, famosa de King Diamond. sí, vamos, eso es, gran, gran, gran batería. Enorme. Adelante, vamos a por otros dos, venga. Bien, igual, vuelvo a hacer un pelín de trampas porque no hay uno sin dos. Entonces, Hombre, Van Halen 1 y 2 del año 78 y 79, no creo que haya un momento de revolución tan increíble cuando aparece este grupo de chavales de Pasadena y demuestran que el rock divertido, desenfrenado, desenfadado, juvenil, provocativo, es al mismo tiempo técnico. Este grupo, eso es, este grupo y este guitarrista en particular hizo que toda una generación de chavales de Estados Unidos quisieran tener a la guitarra eléctrica como su principal compañera. Este grupo lo cambió todo y quizá es el culpable de luego la explosión de esa escena llamada o mal llamada glam hair metal de hard rock americano. Y es realmente esto sí es libertad y musicalidad al mismo tiempo, que no está... Hace una cosa muy buena este grupo, que es por fin quitarle el San Benito de cutre, sí, digamos, el tocar la guitarra. Tocar la guitarra eléctrica no es solo que seas un guitarrista clásico o un jazzero, puede ser un virtuoso del rock y hace música desenfadada al mismo tiempo que es tan virtuosa como cualquier otra. Así que ese momento fue clave para todos nosotros. clave, clave totalmente. Van Halen estaba también en mi lista, ¿eh? Vamos, sigue para allá, porque Muy vamos a bien. repetirnos bastante. Sí, Estoy empezando a descartar. ¡Ah! Mira quién viene por aquí, ya de muerto. nuevo, no puedo vivir sin este grupo. Es un grupo que le tengo un cariño especial, no solo porque me trae a mi adolescencia, mi infancia, la edición esa de aniversario de Histeria. Quizá Histeria, obviamente Pyromania justo antes, da muestras de lo que es capaz de lograr esta banda uniendo fuerzas al productor Matt Lange y entonces hacen una mezcla de música muy cercana a AC/DC o a Ian Hunter, Mood the Hopple, Queen, pero muy rockerizada. No es heavy metal, es más bien hard rock, Sí, pero realmente rompen en Estados Unidos, por fin, porque ellos no eran ni siquiera respetados en su Inglaterra natal, hasta que no logran el éxito masivo en Estados Unidos. Y este disco, sobre todo Hysteria, en el año 87, pone a este grupo en el número uno del Billboard americano, en la MTV, compitiendo con Michael Jackson, con U2, con Bruce Springsteen, con grupos que eran masivos y empiezan a vender. Creo que en aquel entonces este disco vendió 14 millones de copias. ujú. Así que Entre sí, esos dos que has mostrado, más de 35 millones de copias en todo el fíjate, mundo. Y esos o números ya no se dan. sea, es cuando el rock y el heavy metal pasan a ser parte del mainstream en los 80 con discos que se convirtieron en masivos. Claro, muy, muy, muy bueno. Bueno, yo soy súper, súper fan de Def Leppard. De hecho, yo creo que yo empecé a escuchar rock duro gracias a Def Leppard en particular. Bueno, yo voy también a hacer un poco de trampa, ¿eh? Voy a hacer un poco de Bien. trampa porque voy a aprovechar Ronnie James Dio, ¿m? Ronnie James Dio, y entonces me he aprovechado este doble álbum en Donington que tiene la ventaja de que viene la gran mayoría de lo que es su obra maestra, el Holy Diver, y temas de Rainbow y básicamente de toda su carrera, incluido alguno de cuando estuvo en Black Sabbath. Para mí, como, vamos, yo creo que es el ejemplo de lo que es un cantante de heavy metal, el cantante de heavy metal. Para empezar, el que inventó esto, ¿de acuerdo? Esta señal que todos reconocemos. Eso es. Eh,
Dio, ¿eh? No nos olvidemos de Ronnie James Dio y por supuesto su obra maestra, aquí el Holy Diver, que todavía hay muy poca gente que lo haya. Yo fíjate, cuando lo sacó pensé, ¡buah! Vaya rollo, este hombre no va a ser capaz de hacer algo sin Richie Blackmore, ¿no? Bueno, pues voy a hacer también un poco de trampa porque no es un disco de heavy metal, pero no me puedo olvidar de Richie Blackmore, Rainbow Rising y Obras maestras. Deep Purple Paris 1975. Y la razón por la que digo esto y no otro es porque lo que se llama el Mark II de Deep Purple es el principio, en mi opinión, de lo que muchos conocemos hoy como es el heavy metal de muchos grupos, sobre todo en Estados Unidos. Y mucho mejor escucharlo en directo que Mm. en estudio. De hecho, en estudio es mejor tirar los discos, están mal grabados, lo siento Roger Glover, pero están mal grabados, mal producidos, pero en directo espectacular. Y Rainbow Rising yo creo que es el primer disco de power metal, todos son temas duros, la portada Completamente de acuerdo. la portada es un escándalo, una maravilla, una maravilla. Eso, ahí estamos, ahí he estado yo haciendo más trampa todavía, si podía, no pasa nada, pero estamos aquí entre... Ya, sí, ya verás luego al respecto de ese hilo, luego yo te hago la réplica. Adelante, pues vamos allá, te toca. Bien, otro de esos discos masivos que para mí fueron un antes y un después. Esto no es el What is Snake antiguo y viejuno que a mí no me gustaba, que me sonaba una especie de continuación de Deep Purple y para mí como jovencito ya en los 80 me parecía muy anticuado. Luego después con la madurez lo vas volviendo a apreciar y vuelves a retomar cosas que considerabas en tu momento que no son contemporáneas a ti, pero este momento en el que What is Snake se americaniza por completo y consigue este disco con increíbles canciones como Still of the Night o Is This Love o Bad Boys, con el guitarrista John Sykes, ese tándem, con el batería Ainsley Dunbar de Journey. Este disco es absolutamente increíble y le gusta a todo el mundo porque es un disco suficientemente comercial, con un cantante en el apogeo de sus posibilidades vocales, música muy comercial que tenía la clásica balada con la que también ampliaban mercado estos grupos de heavy metal hacia el grupo, hacia el género femenino también. Así que Sí. este también se convirtió en un super blockbuster. Total, ¿eh? Eso es más de 10 millones de copias vendidas en todo Eso es. solamente en Estados Unidos, un Sí. disco espectacular y además yo creo que lo que te pasó a ti nos ha pasado a todos, ¿no? A mí, por ejemplo, pues los discos de Whitesnake antes, pues no es que no me gustasen, sí me gustaban, especialmente Live in the Heart of the City, pero es verdad que esto es un antes y un después y que, y que David Coverdale no ha vuelto a mirar atrás. ¿Cómo vamos? Te toca otro, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. Vale, ya es un poco más moderno y es raro que tenga esto en vinilo porque ya es del año 92, Dream Theater, Images and Words, y es el grupo que lo cambia todo y es el fin también del metal progresivo porque a partir de aquí ya no se ha podido ni igualar ni superar. Este grupo proviene realmente de influencias muy claras de Genesis, Yes, Rush, Marillion, pero con un toque heavy metal que les viene de Queensryche, de Iron Maiden y muy influenciados por Metallica. Y Exacto. en este disco es el apogeo creativo, de inspiración, cada segundo, cada minuto, cada pasaje es indescriptiblemente imaginativo. Este disco está lleno de cosas que una y otra vez vuelves a ellas y dices, ¿cómo es posible que hicieran este disco en aquel momento? Así que un antes y un después, aunque también este disco es el que ha enterrado el metal progresivo porque después de esto no No hay hay nada. nada. Sí, es verdad, ¿eh? El disco es espectacular. Dream Theater me encanta. Yo había elegido de Dream Theater Ajá. más cercano, más de la última época, pero Sí, sobre todo como muestra también eso. de esa evolución constante y lo que es el metal progresivo, una auténtica pasada, ¿no? Hemos hablado antes, a los que sepáis de metal, habéis escuchado hablar de King Diamond. Don't Joder. break the oath, the merciful fate. Cuidadito con este disco, los que lo escuchéis, porque esto fácil no es y desde luego agradable, ¿eh? Pues no es, hemos estado hablando de discos que son fundamentalmente muy,
muy clásicos. Este es un clásico también, pero es un Absolutamente. clásico de lo que es el metal más, no sé si llamar, sí es satánico, ¿no? Pero me da exactamente igual, ¿eh? Ocultista. Ocultista, sí, porque luego Sí. la verdad es que King Diamond luego pues demostró ser una persona bastante menos, digamos, No, controvertida. es Pero el disco es espectacular, absolutamente increíble. absolutamente. Todo. Yo te digo una cosa, cuando me hablaron de esta gente la primera vez, yo me parecía horroroso. Y luego, fíjate, increíble, increíble. Eh, y voy a también hacer un poco de trampa, ¿no? El único disco verdaderamente de heavy metal que es Creatures of the Night, producido, Maravilloso. producido por Michael James Jackson. Yes. También tiene truco, porque este señor de aquí, Ace Frehley, no No toca tocó. una sola nota en todo el disco, ¿eh? Solamente le usaron para la portada y para el vídeo, pero qué pena Vinnie Vincent, que fue el que tocaba la guitarra y componía las canciones con el grupo aquí, porque es un desecho humano estos días. Y bueno, pero aquí queda lo que es un álbum que, aunque no vendió mucho en su época, sí que ha quedado como uno de los mejores y al día de hoy en el setlist de Kiss todavía tocan cosas como War Machine, ¿no? Ujú. Si yo pusiera un disco de Kiss, probablemente sería ese, porque igual que me pasa un poco con Black Sabbath, que yo soy muy de la época de Dio, con Kiss resulta que no me gustan mucho, aunque los tengo todos los discos de los 70, pero Claro. me gustan mucho los Kiss de los 80, más modernizados, más heavy metal, más Van Halen. Y Creatures of the Night es el primer disco de heavy metal que ellos hacen. Sabes que ahí, aparte de que no toca Ace Frehley, Vinnie Vincent es el principal guitarrista y compositor, pero también toca Robin Ford la guitarra en muchos de los Ay, solos. es verdad, ni siquiera era el único guitarrista Vinnie Vincent, efectivamente, Exacto. sí, señor. Ujú. Es muy típico esto de Kiss para los que lo estáis viendo, que Sí. Músicos de son, sesión. son más, un poco caraduras en este disco, por ejemplo. ¿Eh? ¿Mm? Músicos de ¿Eh? sesión también. Hay más gente tocando de la que parece. ¿Eh? ¿Cómo vamos? Yo he dicho dos, creo que he dicho dos, no me acuerdo. Pues da igual, ve tú. Bien, bueno, tenía que haber ido antes con esto, pero ¡Ah! Queensryche, Operation Mindcrime, para mí, sí, en ese momento este grupo era mi grupo favorito, lo tenían todo a nivel musical, a nivel conceptual. Para mí este grupo en esta época era religión, Sí. hasta el disco Empire. También me gusta mucho el anterior, Rage for Order, pero Ay, este llegan a su cumbre compositiva, a su unión como grupo a un nivel que luego no tuvieron nunca más. La genialidad del guitarrista Chris DeGarmo en especial, un vocalista inigualable como Geoff Tate y un batería como Scott Rockenfield y un bajista como Eddie Jackson. También mencionar a pobre Michael Wilton, no lo voy a dejar fuera, al segundo guitarrista. Un grupo en estado de gracia, con una producción de Peter Collins, que ujú. hace que este grupo trascienda el heavy en este momento y toca ligeramente el progresivo, pero también comercialmente al mismo tiempo. Y cuenta una historia conceptual de un Doctor X, que es el típico populista narcisista que mediante una revolución de condicionando las mentes, trata de lograr imponer un nuevo régimen autoritario, no sé si en Estados Absolutamente. Unidos o en el mundo. Así que un disco pro-libertario como el que más. Total, absolutamente libertario. Además, sí. Las letras tenía que leerla mucha gente en nuestro país. ¿Cómo vamos? Me toca a mí, ¿no? ¿Eh? Bueno, Venga, me toca a mí. Voy a dar dos que a lo mejor van a ser un poco. No, uno no puede ser controvertido. Saxon, The Eagle Has Landed, ¿no? ¿Mm? un De clásico. la nueva ola del heavy metal, probablemente uno de los grupos que menos discos ha vendido, pero muy popular y desde luego un clásico absoluto. Y este álbum que grabaron en la parte final de su primera etapa, la verdad es que es de principio a fin fantástico. A mí, vamos, Saxon, The Eagles Has Landed, es probablemente el que encapsula lo que esta gran banda que continúa es, aquí me voy a buscar unos cuantos enemigos. ¿A que no sabes cuál es mi disco favorito de Motley Crue? Uh, Este. ah, muy bien Pues y con razón. Sí, musicalmente es una joya. es este disco en el que no está Vince Neil y que fue Eso. un fracaso comercial de proporciones monumentales.
a mí como disco completo, como todas las canciones una detrás de otra, es el que más me gusta. Es, por supuesto, incuestionable que Shout at the Devil o Doctor Feelgood tienen mejores canciones, pero como disco completo y a mí me introdujo a este hombre, John Corabi, al que luego he seguido mucho y que es un gran músico. Es una pena que fuera un fracaso, bueno, no un fracaso, fue una debacle comercial absoluta, pero a mí el disco me gusta mucho y como álbum, de principio a fin, el que más. Sí, pero ten en cuenta que es la época 93 o por ahí en el que el heavy metal es desterrado de la MTV, hay una Eso crisis es, económica muy importante con la guerra del Golfo, las compañías discográficas de esa época empiezan a echar a todos los grupos de heavy y Motley Crue reciben un adelanto increíble de Elektra para hacer ese disco y el ¿cierto? fracaso fue tan brutal que, bueno, de ahí está relacionada toda la crisis de la industria de los 90 y cómo pasaron a dejar de apoyar a las bandas de heavy Sí, porque eran bandas mastodónticamente muy difíciles de financiar, muy caras de mantener eso es. y las discográficas empezaron a ir a lo barato, a lo grunge, a lo electrónico, a lo rap, Mm. porque era más fácil que el heavy metal. Efectivamente, totalmente. Te toca. Muy bien, pues un poco de trampa porque este sería mi Ah, disco amigo, favorito de Iron Maiden, pero no sabría si poner el Somewhere in Time o el Peace of Mind. qué Pero bueno. digamos que sí, cualquiera Yo de iba a esos hacer otra tres trampa. Yo iba a hacer una trampa mayor. Yo iba a es decir Iron Maiden, todos hasta el 89, eso. obras maestras. Dime. Todos hasta, sí, justo hasta, por lo menos hasta el Seven Sons son obras maestras uno detrás de otro y quizá este sea para mí la cumbre, el Mm. punto álgido de la banda a nivel compositivo, hasta que se va Adrian Smith del grupo y ya todo es diferente a partir de ahí, en mi opinión. Pero este grupo en ese momento era para todos nosotros religión, absoluta religión. Así que Iron Maiden, cualquiera de los discos desde el primero, con Paul Diano hasta este último con Bruce Dickinson, cualquiera de ellos sería una buena elección. Absolutamente. Vamos a sí, con mis dos, ¿no? ¿O sigues tú? ¿Cómo iba? ¿Cómo A mí iban? me quedan solo dos, los Ah, dos solo te quedan dos. finales. Bueno, yo es que como tengo aquí una lista que es la locura, pero voy a hacer trampa otra vez, ¿eh? ¿Vale? Ya que estamos, no pasa nada, estamos entre amigos. Uf, Tres discos en directo que tienes que tener sí o sí también. Blue Oyster Cult, On Your Feet or On Your Knees, no es un grupo muy conocido en España, es un grupo norteamericano, no salen de Estados Unidos. De hecho, yep. merece la pena ese disco, On Your Feet or On Your Knees. Unleashed in the East de Judas Priest, claramente uno de los mejores álbumes en directo. Y mis amigos los Scorpions, a los que les tengo una relación amor-odio con esta banda, porque creo que si cojo su discografía, la mitad la odio y la mitad me encanta, pero Tokyo Tapes es un escándalo de disco absolutamente esencial. Así que ahí esa es mi parte en la que he hecho un poco de trampa de nuevo. Así que te toca. 3 en 1. Ya los dos últimos que me quedan, sí que lo otro no iba en un orden particular, los 10 me gustan por igual, pero los dos últimos sí para mí son, por un lado, el disco más importante o la obra maestra final y definitiva del heavy metal, en mi opinión, y el último, el que a mí, a nivel de corazón, es el que me llevaría a una isla desierta. Empecemos por el que creo que no hay discusión posible, es el mejor álbum de todos los tiempos. Claro, claro, totalmente, claramente. Para mí no hay discusión posible. Lo que hicieron estos chicos de San Francisco con apenas 24 años en este momento traspasó ni siquiera sus expectativas como grupo underground de thrash metal. Esto fue otra cosa, no había ningún... Y mira que me gustan Anthrax, Slayer, Megadeth, Testament, todos esos grupos, pero ninguno de ellos logró jamás conseguir una obra de esta musicalidad como Qué Master of clásico, Puppets. qué clásico, qué clásico. Ya lo comenté como uno de mis 5 discos esenciales del heavy metal, una maravilla. Sí, ¿y te quedaba cuál? Exacto, bien, entonces, no necesariamente trampas, pero para explicar a dónde llegamos, que es mi disco favorito de todos los tiempos, va precedido del Ah, por qué sin este disco primero, sin este disco después, eso es. sin este disco después y sin este disco, como tú mencionaste antes, no tendríamos mi disco favorito de todos los tiempos, que es
Dio The Last in Line. Qué bueno, qué grande. O sea, que te gusta más The Last in Line que Holy Diver. Qué Sí, bueno. porque sí, la frescura de Holy Diver y quizá los temas más comerciales como Rainbow in the Dark es evidente, pero la madurez del tándem compositivo que tenían los cuatro se da aquí. Creo Sí, que este es el punto álgido de ellos, que ya no repetirían después, ya hicieron un disco algo más mediocre y después la banda ya cambió completamente. Pero este disco para mí es la definición de lo que es heavy metal, con un cantante pletórico, con unos mensajes de libertad y de hermandad y de autenticidad, que es lo que creo que nos diferencia en el heavy metal de otros tipos de música, porque somos muy anti-establishment, muy anticorporativos, y canciones que son como We Rock o The Last in Line son odas a la libertad individual y a la búsqueda del potencial personal. eso es. Y eso es, The Last in Line es todo lo que nosotros queremos ser y todo lo que no queremos ser. Qué bueno, me encanta esa definición. Sí, yo he hecho un poco de trampa con el doble de Dio, porque está la mitad de The Last in Line y la mitad de Holy Diver y las canciones de Rainbow Rising. Y pues yo voy a terminar, vuelvo con un poco de eh, metal un poco más extremo, progresivo. Opeth, Qué bueno. Blackwater, Blackwater Park. Este disco es absolutamente increíble, muy fuertes influencias de Genesis y de Yes, pero obviamente es un disco de metal, 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 metal completo, eso no hay la más mínima Sí. duda. Pero es interesante cómo han incorporado todo, y de Zappa también un poquito, ¿no? Es muy, muy, muy espectacular. Y como seguimos con las trampas, no me quiero olvidar de Ted Nugent, Double Live Gonzo. Clásico. Un absoluto clásico. Cualquiera que quiera escuchar un poco de heavy metal, del principio de lo que era heavy, esto sí es heavy metal, claramente. Y luego, ya para ya hacer la trampa total, los Joder. 4 primeros álbumes de Michael Schenker, todos en uno. Ya no puedo hacer más trampa porque esto ya es como los datos de deuda española, está todo más Eh. trancado. Así que ahí estamos, estas son nuestras listas, ¿no? Pero Eso es. tenemos menciones honorables, adelante. Sí, eso que te da rabia porque dices, bueno, no puedes meterlo en tus 10 favoritos, pero tendrías Eh, Halloween, Keeper of the Seven Keys uno, quizá es el grupo que realmente empieza esa corriente que se llama Power Metal europeo. Ellos buenísimo. son un grupo que tiene unas claras influencias de Judas Priest, Iron Maiden, Scorpions y Accept, y hacen un estilo muy reconocible, rápido, melódico, muy técnico también, un grupo irrepetible. Eh, el primer disco en solitario de David Lee Oh, Roth, sí, justo sí, cuando sí, 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 al sí. abandonar Van Halen, y en esta ocasión firmado por Steve Vai, ni más ni menos, con el bajista Billy Sheehan y con el genio de la batería Greg Bisonet. Este es un disco que la portada lo dice todo. Esto Mm. solo es posible en un país de libertad. Esto, con una portada así, colorida y con este tipo de letras, Phyllis, y el único álbum que puedes llamarlo de heavy metal y no Cierto. de hard rock, con John Sykes en la guitarra, el único disco realmente de heavy metal. Y por supuesto, Judas Priest, Defenders of the Faith, que para Qué mí es bueno. el ejemplo clásico, y Painkiller, que quizá es su disco moderno más cañero, que también es una buena definición de heavy metal moderno. Y tu querido King Ah, Diamond con el Abigail. Yo los conocí igual a través de algún amigo más mayor con el Don't Break the Oath de Merciful Fate, y aquello en esa época, pues yo creo que tuve la cassette en casa a escondidas, no me la viera mi madre, como si tuviera, no sé, el Necronómico, ¿no? Algo así. Y poco a poco te das cuenta de la calidad musical que había ahí, y luego en solitario, tanto con Fatal Portrait como con Abigail, King Diamond es un artista que siempre he seguido, tengo toda su discografía y me gusta muchísimo musicalmente. buenísimo, buenísimo. Gran, gran, gran artista. Y una vez que pasó toda la polémica, un referente, desde luego. Muy bien, pues oye, pues menciones honorables, como yo he sido el que más he trucado mi lista, voy a decir pocas, ¿no? Megadeth, ¿no?
Killing is my business and business is good. Esta es la versión ampliada y remasterizada. Hablábamos antes de Black Sabbath, bueno, pues todos los originales de la época de Ozzy Osbourne, pero yo también, a mí me pasa lo mismo que a ti. Heaven and Hell y Mob Rules para mí son absolutamente espectaculares. Y hablábamos de discos en directo, AC/DC, Wow. If You Want Blood, You Got It. Para mí, Mi favorito. yo creo que además, yo creo que este fue el primer disco, este lo tengo aquí en CD, pero está en el almacén, en vinilo. Yo creo que fue el primer disco de AC/DC que compré como tal. Pantera, Cowboys from Hell. Este llegué tarde, pero llegué bien. Grandes músicos y muy buenos. Y luego, y voy a terminar, no, voy a también un poco de hacer trampa. UFO Strangers in the Night. Si yo tengo que elegir un disco en directo en la historia de la música, me puedes decir Made in Japan, me puedes decir lo que sea, pero Strangers in the Night, para mí no hay comparación. Y en la propia discografía de UFO no hay comparación. Esto es increíble con Michael Schenker. Pero hemos hecho aquí una lista que, vamos, que todos los que lo veáis, espero que la disfrutéis. Hemos tenido un rato muy divertido y lo más importante en todo esto es que no dejéis, por supuesto, de comprar los álbumes de Lords of Black, que son absolutamente fantásticos. Y me vas a permitir que termine diciéndote que yo me quedé impresionado. Yo soy muy friki de las producciones, muy friki. Yo soy un gran fan de Robert John Wood Lang, Mike Stone, el que produjo el 1987 The Whitesnake, etcétera, etcétera. Gran fan. Esto está fenomenalmente producido, ¿eh? Pero muy bien producido. Esto no es esos discos que dices, por Dios de mi vida, que me está atacando el bajo por la esquina, ¿no? Está muy bien. Cierto. Sí, tratamos no solo musicalmente y las letras de tener un poder y un mensaje importante. Es un grupo que además se asienta en parte en mi reconocido estilo como guitarrista y como compositor y en la voz de Ronnie Romero, que es actualmente uno de los cantantes más reconocidos, más importantes de la escena. Y a eso le unes la coproducción que hacemos con nuestro amigo Roland Grapo, ex Helloween, el guitarrista de Masterplan, y por eso nuestros discos están producidos un poco a caballo de aquí y en el extranjero, junto a Roland Grapo, que es un gran, no solo guitarrista, sino que es un gran productor. Entonces, son producciones realmente que suenan competitivamente a la escena de fuera, y estamos en el sello Frontiers a nivel internacional y estamos muy orgullosos de lo logrado hasta ahora y de tener 5 discos hasta ahora. Estamos justo terminando el sexto, el disco nuevo probablemente a finales de año habrá salido. Qué bueno. Y bueno, pues todos los discos están muy reconocidos y muy queridos por el público, y estamos muy orgullosos de haber logrado tener esa comunión con un grupo, con un público muy de culto que nos valora mucho. Yo recomiendo a todos los que veis este canal que, ya que lo estáis viendo en YouTube, que vayáis a YouTube y veáis los conciertos de Lords of Black que están disponibles. Es increíble porque además se nota ese nivel que no es fácil de adquirir, pues estamos hablando aquí de grandes maestros y y esto es liga, y me lo vas a permitir que te lo diga, liga de maestros, porque es muy diferente a lo que se escucha por ahí. Y un saludo además al señor Perugino de Frontier Records, que ha revivido el rock y que está haciendo una labor absolutamente espectacular. Estefano, un crack. Oye, pues nos hemos pasado aquí 40 minutos hablando Fíjate. de metal. Mil Las gracias. recomendaciones, Daniel. Dime. Sí, Las adelante. recomendaciones. Las recomendaciones. Venga, vamos, empieza. No son discos muy raros, pero es posible que no los tengas. Sí. Así que te los recomiendo. Tommy Shaw. ¿Tú sabes que le conozco? ¿Sabes que ¡Wow! yo conozco a Tommy Shaw? Bueno. Una de las personas más agradables que existen en el mundo. Sí, sí. Seguro. Un Sí, sí. cantante maravilloso, uno de mis cantantes favoritos. No solo lo seguía en X-Ticks o en su banda en Sí. solitario, me encantaba, pero cuando hicieron este supergrupo con Ted Nugent y Jack Blades en el año 90, este Sí. disco fue una joya para mí. No lo Increíble. tengo, pero lo compro seguro. Eso. Claro que Te sí. encantará. Te Venga, aseguro que te va a encantar. También de esa época, Steve Stevens en solitario, el guitarrista de Billy sí. Idol.
Qué bueno, tampoco lo tengo, mira. Este disco no es muy conocido y creo sinceramente que te va a flipar, te va a Sí, encantar. Y por último, un disco de un grupo muy conocido, pero que a lo mejor no conoces tanto, este en particular, que es el cuarto disco de Wasp, y es un gran disco de letras muy sí, libertarias y sí, muy, con sí, mucha conciencia social. es Se un deja, gran, lo, no tengo el disco, lo tengo, digamos que lo he escuchado muchas veces y me gusta mucho. Y de hecho, te voy a confesar, es el único disco de Wasp que a mí me gusta ¿no? realmente. ¿Eh? El resto, como no soy un gran fan. Recomendaciones, pues yo creo que yo te he dicho antes Blue Oyster Cult. Te recomendaría este On Your Feet or On Your Knees y el Extraterrestrial Life. Sí. Impresionantes, impresionantes. Tengo por aquí de todo, pero yo creo que es que como me he aprovechado de mis estos, no tengo mucho adicional que decirte. Ah, sí, no lo tengo aquí encima de la mesa. Neil Moore's Band. Ese te lo recomiendo, esos te lo recomiendo. Innocence and Danger te va a absolutamente encantar. Y el otro que tengo por ahí, hablaste antes de John Sykes, es que no lo he sacado. Me he dejado Blue Murder, que lo tienes no sé si lo tienes, pero Blue Sí, sí, Murder con John lo, Sykes y sí. Lo iba Carmine a poner Appice. en las menciones honorables Bueno, porque es ese increíble ese disco, disco. ese disco es espectacular. Y Lo es. última mención original, porque claro, hemos hablado de Whitesnake, hemos hablado de Rainbow, quiero decirle Gillan, Glory Road. Qué gran disco con aquel fantástico guitarrista que tenía Bernie Rhodes y cuando estaba en solitaria, uno de los mejores. Oye, un placer, un absoluto, absoluto placer. Lo hemos pasado fenomenal. Hemos sacado discos hasta de todos lados. Algunos me he dejado en el almacén. Gracias por tu trabajo, gracias por tu labor y por tu compromiso y por seguir defendiendo la libertad y el metal. Long live rock and roll, Tony. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.